onda amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles en esta colaboración entre RedCouch.mx e Inspiración Radio. Y como siempre les traigo el devocional del día de hoy. ¿Sabe? Uno de los temas que me apasiona hablar, y yo creo que ya se dieron cuenta, es el hecho de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y cuando tenemos en cuenta esto, o sea, porque esto es lo que realmente va a desatar que tengamos una vida increíble, cuando nos atrevamos a creer que somos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Y cuando hablamos de la semejanza, ustedes saben que siempre estamos hablando del hecho de que Dios nos permite expresar su carácter. Con esto y a lo que voy es el siguiente hecho, y esto es la parte importante y la parte interesante. Dios todo lo que hizo, a excepción del hombre, lo hizo por medio de su palabra. La creación, los animales, los mares, los peces, los cielos. Y también una de las cosas es que cada vez que hacía algo por medio de su palabra, decía, y vio que era bueno. Entonces quiere decir que todo lo que nosotros hagamos por medio de nuestra boca, ¿sí? O sea, todo lo que nosotros digamos tiene más impacto que lo que hagamos en nuestros hechos. O sea, tenemos que empezar por hablarlo para que cuando hablemos, eso que salga de nuestra boca transforme toda la intención de nuestro ser. Por eso la Biblia nos recuerda una cosa que es de tremenda importancia. Dice la palabra, que tu sí sea sí y que tu no sea no, para que no caigas en condenación. Y esto quiere decir, cuando nosotros digamos algo, lo tenemos que decir no con ligereza, sino con la intención de que va a suceder, de que vamos a hacer lo imposible para que quede plasmado en un hecho. Y dice, para que no caigamos en condenación. Y no es en condenación porque pecamos y nos vamos a ir al infierno. No, para que no caigamos en la condenación de estar traicionando a nuestra propia naturaleza. Nuestro ser, ¿sí? Dice nada más, esto es importante. Nuestro ser está hecho para generar verdad, para hablar verdad y para siempre permanecer fieles a nuestra palabra. Porque fíjese, como dice Dios en su Biblia, Dios es fiel, pero Él no es fiel a nosotros ni quiere caernos bien. Dios es fiel a su palabra. Todo lo que Él dijo es todo lo que sucederá y todo lo que Él hará. Entonces, basado en eso, tenemos que entender que Dios va a hacer las cosas así como quedaron escritas en la palabra, y que tenemos que creer en ellas, y que nosotros nos comportaremos así como Él dijo que teníamos que comportarnos, porque tenemos que empezar por conocerlo y después por hablarlo. Por eso es importante por eso es importante que nos demos cuenta cuando hablamos, porque piense esto, fíjese, la gente se casa, y el día que se case, normalmente sobrepasados por la emoción, le dice, te voy a ser fiel, empezando por ahí, en lo próspero y en lo adverso. Número 2, en la salud y en la enfermedad. Chin. Y si le sigues hablando, y entonces sucede que a la primera de cambios ya se quieren divorciar y ya no tienen ningún tipo de compromiso, y no estamos hablando de con la otra persona, sino con su propia palabra, ¿sí? Me acuerdo mucho de una mujer que su marido le fue infiel, y esta mujer, en vez de victimizarse como muchas otras, lo que hizo fue ir con su marido y le dijo, necesito que dejes de serme infiel, porque yo prometí el día que me casé contigo, que te iba a respetar y a honrar todos los días de mi vida. Y cuando tú tomas esa acción, esa actitud, me es muy difícil respetarte y cumplir mi palabra. No puedo hacer que tu infidelidad me haga una mentirosa a mí. Me acuerdo que son palabras que realmente me conmovieron, en el sentido de que no solamente estaba dispuesta a luchar por su matrimonio, sino estaba dispuesta a mantener su integridad. Porque piense esto, la gente que se divorcia normalmente son víctimas. Normalmente les encanta ser víctimas. Y la Biblia dice que somos más que vencedores, aún en la adversidad. O, más bien, sobre todo en la adversidad. Si lo pensamos de esa manera, vamos a vivir de esa manera. Vamos a vivir como verdaderos vencedores, porque la decisión es de nosotros. O nos casamos para siempre, o nos casamos por si nos iba bien, y las dos se valen. Pero tenemos que vivir de acuerdo a eso, y somos nosotros quienes tomamos las decisiones
de cómo vivimos y lo que aguantamos o lo que generamos en nuestra vida, porque también muchas de las cosas que pasan en nuestra vida las generamos porque no la vivimos, nos la pasamos hablando mal, nos la pasamos hablando pesimistamente, nos la pasamos diciendo cosas que van en contra de nuestra propia naturaleza y caemos en constante condenación. Nuestro cuerpo incluso se deteriora cuando hablamos mal, porque el cuerpo dice, es que estás hablando de algo que no es, estás diciendo rojo cuando siempre ha sido negro. No sé si me explica, espero que sí. Entonces, queridos amigos, tenemos que entender que el reino de los cielos es congruente. Si usted le pone detenida atención a la Biblia, se va a dar cuenta de que la Biblia no se contradice a ella misma desde principio a fin. Todo el tiempo confirma lo que Dios dijo desde un principio, porque Dios uno es. Y nuestro papel, y esto es lo emocionante, porque no es algo que nosotros tengamos que estar forzados a hacer, sino es algo que nosotros tenemos que permitir que Dios haga en nosotros, ¿sí? Que Dios nos haga congruentes y que nos haga de acuerdo a lo que sale de nuestra boca, pero que también podamos gobernar lo que sale de nuestra boca, porque acuérdense que la boca solamente habla de aquello que hay en su corazón. Entonces tenemos que cuidar las cosas que permitimos que lleguen a nuestro corazón. Así que, queridos amigos, los invito a que visiten las redes sociales de Inspiración Radio, a que visiten las redes sociales de redcoach.mx y que no dejen de compartir esta palabra, porque seguramente hay mucha gente que necesita ser recordada de que somos uno, que tenemos que ser fieles a nuestra palabra para que podamos mantener esa identidad a la imagen y semejanza de Dios. Que Dios los bendiga, nos vemos pronto. Hasta luego.